estimados alumnos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy en una nueva sesión acerca de la semiótica de la cultura. En esta ocasión vamos a ver el trabajo de Umberto Eco junto con las aproximaciones de cinésica y proxémica. Les paso a compartir la pantalla. Umberto Eco propone el modelo de enciclopedia frente al modelo de diccionario de la cultura. Nos habla de una semiótica de la cultura, igual que Lotman, igual que Bakhtin. Para Umberto Eco es necesario pasar de un modelo de la cultura basado en el diccionario, es decir, en que las definiciones son definiciones, pues digamos, más exactas, más definiciones del significado, digamos, de las palabras, a un modelo en el cual las definiciones son más abiertas y están en relación con muchos otros rasgos culturales. Están insertas en recorridos semánticos más amplios de lo que serían pues, una definición objetiva de una palabra. En la enciclopedia los significados están compartidos, no se excluyen mutuamente. Al mismo tiempo, Umberto Eco entiende que el diccionario no puede explicar la competencia social o socializada de la cultura que sí que está expresada en la enciclopedia. Es decir, el diccionario aludiría a una especie de competencia ideal en la cual abstractamente, idealmente, pues todos tenemos un conocimiento de lo que significa cada palabra, pero eso no da cuenta de cómo utilizamos esas palabras en contextos más sociales, más reales, digamos, o más encarnados en un entorno específico y concreto. Eso sería la diferencia básica entre diccionario e enciclopedia. De esta manera, habría que considerar, nos dice Umberto Eco, las palabras como algo extremadamente mutable, dado que continuamente se pueden reformular su representación semántica. No habría un significado único, cerrado y definitivo para las palabras, sino que éstas están en constante movimiento. Hay una fluctuación, digamos, interna en el significado de las palabras que caracterizaría el dinamismo de una cultura. Para Umberto Eco, la envergadura de una cultura tiene que ver precisamente con su capacidad para dar cuenta de estos cambios. De esa manera, enriquecerse, pues igual que Lotman nos proponía dinamismos internos dentro del núcleo de la cultura y abogaba porque la membrana fuera un elemento adaptativo, transpirable, a partir del cual entran elementos externos, de manera semejante Umberto Eco propone que la cultura tiene que enriquecerse y criticar sus propios códigos para de esta manera evolucionar y dar cuenta de la continua transformación que sufren los lexemas de una lengua. En el modelo de diccionario es necesario superar algunas condiciones, algunos problemas. En el diccionario las marcas semánticas son una especie de entidades platónicas, es decir, tienen una referencia, parece que eterna y absoluta, que nunca varía. No tiene en cuenta las connotaciones, es decir, no tiene en cuenta el uso pragmático, es decir, cómo en la práctica se usan las palabras y, por tanto, pierde mucho de su énfasis contextual. Por eso no se prevén los contextos. Los distingues serían las marcas extensionales de cada palabra, aquellos rasgos que caracterizan de manera más específica una palabra y la distinguen de otra. El problema es que, según Umberto Eco, en el diccionario, digamos que no muestran los correlatos históricos a los que las palabras aluden. Pues, por ejemplo, cuándo surge una palabra, cuándo se empieza a utilizar, en qué ámbitos es más usada, o si tiene pues, algún tipo de correlación histórica con algún fenómeno ya más relevante históricamente. Por último, el modelo enciclopédico describe términos sin categoremáticos, es decir, el modelo diccionario se quedaría solo en los términos categoremáticos, que son aquellas expresiones que normalmente utilizamos, básicamente sustantivos y verbos, mientras que los términos sin categoremáticos serían elementos expresivos como preposiciones, adverbios, conjunciones, determinantes, que pueden modificar o añadir matices a los verbos, a los sustantivos y, en definitiva, a la composición sintáctica. Entonces, es interesante cómo en un modelo enciclopédico para Umberto Eco sería necesario incluir también estas relaciones sin categoremáticas que no están expuestas en el diccionario. Imaginémonos entonces unas vías de tren por las cuales circulan diferentes trenes. Estos trenes serían para Umberto Eco los significados de las palabras, que pueden cruzarse en determinados puntos del camino
Del mismo modo que los significados se pueden cruzar también y tienen puntos de colisión o más bien de encuentro, como una especie de nudos, en donde nosotros podemos decidir qué significado se le da a una palabra en determinado momento. Es decir, una misma palabra puede tener diferentes recorridos, puede pertenecer, como hemos visto con Saussure, a diferentes paradigmas, y de ese modo, mediante un modelo enciclopédico como el que está proponiendo Umberto Eco, tendría que dar cuenta de cómo las palabras pertenecen a diferentes líneas de interpretación, incluso a diferentes paradigmas. Para ejemplificar esto, Umberto Eco propone un caso real en el cual analiza un anuncio publicitario. Se trata de un anuncio en el cual pues, anuncia un sistema de calefacción. Umberto Eco contrapone lo que sería la estructura del anuncio, que de por sí sería ideológica, a un análisis semiótico en el cual se relativiza el contenido de ese mismo anuncio. El diagrama de la izquierda sería la estructura ideológica, tal como viene expuesta en el anuncio, frente al diagrama de la derecha, que sería el anuncio según ese análisis enciclopédico que propone Umberto Eco, con los consecuentes cambios de vía. Vemos en el diagrama de la izquierda cómo todos los valores positivos están en un mismo eje. Se supone que si compramos este sistema de calefacción tendremos una satisfacción alta porque, por un lado, tendremos más abundancia y más energía que nos va a dar el sistema de calefacción, pero al mismo tiempo también tendremos más comodidad y más abundancia de satisfacción o de confort, frente a todo lo malo de no tener ese sistema de calefacción. Pues tendríamos menos calor, menos satisfacción, más incomodidad y ambos ejes resultarían en un elemento negativo. Sin embargo, el análisis real, nos dice Umberto Eco, es que si bien tener el sistema de calefacción nos puede producir una satisfacción porque nos da más abundancia y más comodidad, y eso es positivo, al mismo tiempo puede traer problemas, pues, por ejemplo, que nos genere un exceso de consumo y que eso nos repercute en nuestra economía, o incluso puede causar el peligro, pues, porque si, por ejemplo, tenemos niños pequeños o tenemos cualquier tipo de, imagínense que hay una fuga de agua o cualquier otro tipo de problema eléctrico, Umberto Eco está escribiendo alrededor de los años 70, pues eso pueda repercutir de manera negativa en nuestra relación con el dispositivo. Con lo cual, en un análisis semiótico hay pros y contras de tener ese producto. Si no lo tuviéramos, efectivamente íbamos a estar más incómodos, íbamos a tener más frío, pero probablemente no íbamos a gastar dinero y íbamos a estar más seguros. Entonces, tendría elementos positivos en los diferentes ejes. El problema es que mediante la publicidad, en este caso, se estructura el mensaje de tal manera que no manifiesta los rasgos negativos y, en general, nos dice Umberto Eco, toda ideología fomenta una única interpretación de los lexemas y de las palabras. En cuanto estamos en ámbitos no ideológicos, empezamos a relativizar las palabras y tenemos una capacidad mayor de cuestionar los discursos y también, digamos, de realizar esos cambios de vía. Es decir, los discursos que no están ideologizados, sino que están semióticamente compuestos según esta lógica enciclopédica, digamos que permiten muchos más movimientos, a través de la superficie, digamos, de esos textos o de esos discursos, van a ser mucho más fáciles de atravesar y de llegar a puntos positivos y negativos, y no van a ser, digamos, bloques monolíticos de que todo es bueno si se hace una determinada cosa y todo es malo si se hace la contraria. Umberto Eco va a resaltar que su modelo de enciclopedia no se asemeja exactamente a una enciclopedia tal como la entendemos hoy en día. Por ejemplo, tal como sería la enciclopedia británica. De hecho, poner el ejemplo de la ballena, tal como se entendía en los bestiarios medievales, en las cuales la ballena no era un mamífero, sino que era un pez, ¿no? No se sabía científicamente, no estaba catalogada como mamífero, y además tenía unas connotaciones alegóricas, pues estaba asociada con el peligro, lo desconocido, el mar, porque el océano saben que era esa zona peligrosa, inalcanzable, donde nos acechaban monstruos de todo tipo, entre los cuales estaba la ballena. Incluso llegaba a personificar, pues, el diablo, Leviatán o el pez
complicado. Para Umberto Eco es interesante recoger este tipo de connotaciones y este tipo de definiciones enciclopédicas en este sentido, y no en el sentido de la enciclopedia británica, porque nos dan una idea más acertada de cómo viven las gentes y de cómo, de hecho, se utilizan los lenguajes naturales. A pesar de que tengan ciertos aspectos como más primitivos, dan cuenta para Umberto Eco mejor de cómo es el lenguaje y, por tanto, de cómo es la sociedad. En ese sentido, la enciclopedia que propone Umberto Eco no sería una enciclopedia británica, insisto, sino más una especie de speculum mundi, es decir, de espejo del mundo y de la sociedad. Por supuesto, habría que pensar en cómo el concepto de enciclopedia ha evolucionado de cara a Internet, cómo Internet funciona hoy en día como una especie de enciclopedia. Al mismo tiempo, en Internet tenemos diferentes formas de ver y de entender Internet. Como sabemos, hay muchísima información en Internet. Hoy en día prácticamente toda la información se puede decir que está en Internet, o por lo menos la mayor parte de ella. Incluso tenemos plataformas como Wikipedia que tienen un carácter muy enciclopédico. Entonces habría que ver hasta qué punto se asemeja este tipo de espacios o de plataformas más a la enciclopedia Speculum Mundi que propone Umberto Eco y cuáles se parecen más a esa enciclopedia británica de la cual se quiere alejar más. Probablemente todo el mundo de las redes sociales, que a pesar de que en ellas existan, digamos, pues muchas informaciones falaces o no del todo acertadas o no de todo científicas, dan cuenta, sin embargo, de una manera más precisa de cómo es el mundo, de cómo reflejan de manera especular el mundo, que otros espacios, otras plataformas, como pueden ser pues, Wikipedia en este caso. Además, Umberto Eco va a hacer también referencia a una serie de fenómenos, no necesariamente vinculados con el lenguaje natural, sino también con el lenguaje corporal, que para él pueden ser también parte del aparato expresivo con el que contamos los seres humanos. También somos capaces de expresar y de crear significado a través de nuestros gestos, por ejemplo. Y precisamente Umberto Eco va a estudiar estos gestos como una parte más de nuestro repertorio semiótico. Esto es lo que va a dar lugar al ámbito conocido como la cinésica, que viene del griego kinesis o kinésica, que significa movimiento, hace referencia a cómo los gestos y los movimientos corporales pueden ser también expresivos. Connotan una serie de rasgos o valores que semánticamente también pueden ser interpretados por otros seres humanos, enfatizando o reforzando y matizando en definitiva lo que es el significado natural de las palabras. Hay que tener en cuenta que estos gestos y posturas pueden ser tanto conscientes como inconscientes. Por supuesto, estos gestos o movimientos tienen una interpretación mucho más difusa y menos precisa que la interpretación de las palabras convencionales del lenguaje natural. Más que definirlas de manera exacta mediante pues una definición igualmente de diccionario, son palabras que, como les digo, enfatizan y matizan significados previos. Por eso se sugiere una especie de estenografía no verbal, es decir, una definición que tenga más que ver con el impacto que esos gestos tienen en nosotros o en otras personas que los reciben, que con un significado objetivo de diccionario. Aún así, Umberto Eco va a proponer una serie de marcas que también tienen estos gestos y que podemos analizar, igual que analizamos de manera muy semejante a cómo analizamos una palabra. Un dedo, por ejemplo, apuntando, tiene hasta 4 marcas sintácticas que podemos reconocer. En este caso serían 2 dimensionales y 2 cinésicas. Una primera marca de longitud, en la medida en que el dedo es más largo que ancho y por lo tanto indica una dirección que tiene que ver pues, con ese pronunciamiento, ¿no?, de una de las dimensiones sobre la otra, ¿no? En la medida que esta dimensión es más extensa que esta otra, se prioriza o se enfatiza esa dirección. Y también incluso la marca que le llama apicalidad, es decir, el hecho de que termine en una uña no es baladí tampoco para Umberto Eco, en la medida en que enfatiza todavía más esa dirección concreta. De hecho, nos dice Umberto Eco que las flechas, por ejemplo, también conservan ese pico, ¿no? Cuando uno dibuja una flecha, cuando vemos una flecha indicando una dirección, también se enfatiza ese extremo precisamente para dar ese énfasis, ¿no?, de dirección que intensifica todavía más o
remarca la dirección del gesto. Seguimos con otras dos marcas, en este caso dos marcas cinésicas, es decir, que tienen que ver con el movimiento. Una es hacia dónde se mueve la mano que señala algo. Si nosotros queremos señalar un lugar, normalmente acompañamos con ese gesto el lugar que queremos señalar. No simplemente señalamos con el dedo, no simplemente sacamos el dedo y ya estamos señalando, sino que acompañamos la dirección y también le damos una fuerza dinámica a ese gesto, lo cual también hace un énfasis en si la distancia es mayor o menor. Supuestamente haremos más énfasis cuanto más lejos queramos indicar que se sitúa una cosa, entonces diremos, aquello está allá, entonces haremos como más fuerza a la hora de señalar y haremos menos fuerza, pues supuestamente, si es un objeto cercano. En definitiva, habría una serie de marcas también sintácticas que podríamos aplicar a los gestos expresivos y que de un modo muy semejante a como lo hace un lexema, una palabra que tiene ciertas marcas pues, de género, de número o de tiempo, los verbos, pues también habría una serie de marcas en los gestos para identificarlos y poder leerlos correctamente. Otros autores como Ekman y Friesen proponen también una lectura de los comportamientos cinésicos y no verbales en torno a 5 categorías. Tratan de recoger pues, toda la variedad de recursos gestuales y expresivos con los que nos expresamos. Entonces, uno de ellos serían los emblemas. Los emblemas serían sustitutos de las palabras, es decir, con un emblema realmente estaríamos diciendo lo mismo que decimos con una palabra. Por ejemplo, el emblema del suicidio, que sería para Ekman y Friesen pues un claro ejemplo de esta categoría, el cual puede variar, por ejemplo, según las diferentes culturas, pues por lo que se ve, los japoneses harían este tipo de gesto para indicar el suicidio, es decir, como una especie de harakiri, como si estuvieran clavando un cuchillo en la barriga, o en Nueva Guinea sería este otro, en el cual se lleva la mano al cuello en señal de ahorcamiento, o el de los Estados Unidos. Con esto nos quieren decir Ekman y Friesen el modo en el que hay diferentes gestos que sustituirían, en este caso, al conjunto de la palabra, ¿no? Funcionarían en sí mismos como una palabra. Otro tipo de elementos cinésicos serían para estos autores los ilustradores. Estos elementos no serían sustitutos 100% de una palabra, sino que acompañarían el discurso y nos permitirían enfatizar o incluso ilustrar aquello de lo que estamos hablando. De esta manera se favorece la comunicación y se hace, pues eso, más enfática o más intencionada. Las muestras de afecto serían expresiones faciales de emoción o estados afectivos que nos ayudan también a comprender aquello que estamos diciendo, ¿no? Pues serían aquellos casos en los cuales, pues, por ejemplo, uno pone cara de pena o de alegría o de sorpresa o de enfado o de estar nervioso, y entonces esas muestras de afecto también modifican la interlocución y cambian, ¿no?, la recepción con nuestros interlocutores. Otros recursos cinésicos serían, por ejemplo, reguladores. Aquí estamos viendo en la imagen, por ejemplo, esta persona que está dando entrada a que otra persona, por favor, continúe. En este sentido, apresura, digamos que regula, concede el discurso y en general favorece también la comunicación. Muchas veces estos gestos son muy importantes, configuran mucho más el discurso de lo que aparentemente nos parece. Otros elementos cinésicos, en este caso, serían los adaptadores. Pueden ser autodirigidos a uno mismo, heterodirigidos, es decir, dirigidos hacia otros, o bien dirigidos a objetos. Es decir, estamos hablando de aquellos gestos e incluso tics que hacemos pues, para regular nuestras emociones, para controlarnos, digamos, un poco de una situación en la que no estamos del todo cómodos, entonces necesitamos adaptarnos, pues tenemos como esa especie de gestos o tics que nos pueden ayudar, bien sea, como les digo, sobre uno mismo, pues por ejemplo cuando nos rascamos la cabeza, o bien con respecto a otros, pues por ejemplo cuando alguien acaba de llegar, le damos una palmada en la espalda, es una adaptación que le permitimos a esa persona, o bien dirigido a un objeto, pues por ejemplo cuando estamos golpeando con un lápiz encima de la mesa mientras alguien está hablando, o estamos incluso escribiendo garabatos
en la libreta, agarrando el celular o cualquier otro tipo de gesto que se les pueda ocurrir. De este modo, hemos terminado o hemos presentado más o menos la cinésica, tanto con la definición de Umberto Eco, que nos explicaba cómo ese dedo señalando tenía una serie de marcas, tanto intencionales como de movimiento, que nos podían ayudar a descifrar su significado, como con estas otras definiciones de Ekman y Friesen, que nos proponen 5 tipos de elementos cinésicos, esos adaptadores, reguladores, etcétera, que nos ayudan y clasifican la comunicación a nivel cinésico. Vamos a ver este otro apartado que es de proxémica, el cual está también estrechamente vinculado con la cinésica. La proxémica tiene que ver con la distribución espacial, es decir, con la proximidad de las cosas, y en principio son unos estudios que surgen de la etología, del estudio del comportamiento animal. Hay una serie de científicos, entre ellos antropólogos o fisiólogos, también biólogos, que estudian el comportamiento animal y extraen unas conclusiones que más tarde van a aplicar también al ámbito humano y social. Al fin y al cabo, los seres humanos somos también animales y tenemos muchos rasgos en nuestro comportamiento que recuerdan o que directamente pueden ser entendidos y analizados desde el punto de vista animal. Edward Hall va a ser uno de los pioneros y de los máximos exponentes en el estudio del espacio. Propone estos cuatro espacios diferentes que están catalogados según la distancia que dejan cada uno. Cuando estamos a menos de 45 centímetros de otra persona, en principio estaríamos ocupando, esas dos personas estarían ocupando, o las que fueran, un espacio íntimo, es decir, sería un espacio en el cual habría una relación muy estrecha, muy afectiva, muy cercana entre esas dos personas. En principio, a menos de 45 centímetros solamente estaríamos compartiendo ese espacio con personas con las que tenemos un vínculo muy íntimo. Habría un segundo espacio causal personal, que iría de los 45 centímetros hasta los 120 centímetros. Esta sería una distancia más habitual para las relaciones interpersonales, es decir, ahí ya entrarían relaciones amistosas más habituales y cotidianas, como pueden ser nuestros amigos y familiares. Habría un tercer espacio, que sería el social consultivo, según Edward Hall, que iría desde los 120 centímetros hasta los 3 metros largos, que ya serían estas situaciones de trabajo en las cuales hay una relación, conocemos a esas personas, tenemos incluso un trato, puede ser que cotidiano con ellas, pero no llegan a ser nuestros amigos, no los tratamos como colegas, digamos, demasiado cercanos, sino que mantenemos una distancia pues, prudente con ellas, es decir, pues, hay una cercanía hasta 1,20 m. Por último, habría un espacio público que ya iría desde los 3,60 m en adelante, que sería la distancia que guardaríamos con personas que directamente no conocemos. Es decir, en espacios públicos, pues tratamos de mantener como mínimo una distancia de un poco más de 3 metros, a partir de la cual, ya cuando una persona entra, nos empezaríamos a sentir un poco intimidados o intimidadas. Por supuesto que todos estos espacios en las sociedades contemporáneas, sobre todo en las metrópolis, donde en determinados lugares, pensemos por ejemplo en los medios de transporte público, como puede ser el metro o el camión público, estas distancias se rompen y definitivamente pues entramos muchas veces en espacios íntimos con personas que no conocemos absolutamente de nada. Aquí tienen esta misma gráfica expuesta de otra manera, donde se puede ver de manera quizá un poco más directa lo que son las distancias, ¿no? De manera más espacial, el rango que ocuparía cada uno de los espacios, es decir, espacio íntimo de menos de 45 centímetros hasta 1,20 el espacio personal, este espacio social hasta los 3,60 m y por último los 7,60 m del espacio público. Pero también podemos caracterizar el espacio según el modo en el que está ocupado. Si es un espacio fijo, donde prima el aspecto territorial del espacio y donde lo que justifica y distribuye la espacialidad son sus barreras, límites o elementos territoriales, pues por ejemplo
las casas en general, los edificios o la amplitud de un salón, frente a los espacios semifijos, en los cuales es más importante la comunicación interpersonal, las relaciones entre las personas, que, digamos, los espacios en sí mismos. Es decir, cuando tenemos ya un espacio semifijo, o se empezaría a caracterizar como semifijo un espacio en la medida en que pues, hay una prioridad o empiezan a tener más relevancia, como les digo, la posición de los objetos y nuestra relación con ellos. Todavía no estamos en espacios absolutamente dinámicos, sino que permiten relativamente el movimiento, y podemos diferenciar dentro de los espacios semifijos entre espacios sociofugales, aquellos en los que se tiende a que las personas no se relacionen entre ellas, sino que se les permite la separación y se tiende a darles independencia a las personas, o esos otros espacios sociopetales en los cuales las personas se trata de que participen unas con otras y que tengan comunicación. Tenemos aquí otros ejemplos de diferentes disposiciones espaciales, por ejemplo, este espacio competitivo en el cual las personas están una frente a otra, el espacio coactivo, donde hay una especie de enfrentamiento, pero realmente, como ven, no está uno directamente frente a otro, sino que parece que las dos personas están realizando una tarea diferente y por lo tanto están coactivándose, están participando de manera conjunta. El cooperativo sería esta otra disposición en la cual hay una relación más cercana, pero al mismo tiempo no es enfrentada, o ya incluso el cooperativo modificado, en el cual pues, la cercanía es mucho mayor y parece que los dos van a un unísono frente a una misma tarea que tienen que realizar. Hablamos de espacios dinámicos cuando las personas utilizan los elementos del espacio de una manera más libre y los pueden configurar pues, más o menos a su modo. Pues, por ejemplo, estamos viendo una cafetería en la cual pues, hay incluso un self-service y los usuarios en este caso pues, pueden ir a recoger sus bebidas, sus comidas y disponen del espacio de manera dinámica. Y también Hall nos habla de los espacios informales, que serían aquellos espacios en los que de manera no expresada, de manera no explícita, se crea una especie de normas de cómo se habitan estos espacios y que se respetan sin necesidad pues, de que estén demarcadas, ¿no? Estos, pues, por ejemplo, el autobús, ¿no? El camión, los espacios públicos, en los cuales incluso si una persona mayor, pues tenemos la deferencia de dejarla sentar. Sería una serie de normas informales, no explícitas, que sin embargo funcionarían en este tipo de espacios. También hay una serie de elementos o modos de comportamiento que, según Hall, nos pueden ayudar a descifrar o decodificar nuestras relaciones proxémicas, pues por ejemplo, identificadores posturales, según las personas estén de pie, sentadas, o si hay una persona de pie, otra sentada, o dos personas acostadas, tendremos información acerca de qué tipo de relación puede haber entre esas personas. Si, por ejemplo, es un padre y un hijo, o es una pareja, o son dos amigos, o son dos desconocidos, estarán sentados de tal manera que podamos tener cierta información. Esto también se matiza según la orientación sociofugal o sociopetal, es decir, si están mirándose de cara, si se están dando la espalda. Hay otros factores como los kinésicos, que tienen que ver con la capacidad que tenemos para alcanzar a alguien con nuestra mano. Por ejemplo, las personas a las que tenemos alcance, pues da información acerca de la relación que tenemos con esa persona. O, por ejemplo, el código visual, es decir, si vemos o miramos a otra persona, eso nos da una información acerca de la relación que hay entre las personas que tienen una complicidad, por ejemplo, con la mirada. Incluso elementos como el táctil, el térmico o el olfativo nos pueden ayudar a tener información de lo que está pasando. Por ejemplo, una persona que está muy perfumada transmite una información diferente a una persona que no lo está o que incluso pues, que no huele del todo bien. La escala del volumen de voz, por último, también es un factor que nos da una pista de la relación que hay entre los individuos que comparten una conversación. Por lo general, las cosas pues, más íntimas, más secretas o más discretas son comunicadas con tonos de voz bajo que las relaciones en las cuales se habla a viva voz, que supuestamente denotan relaciones más abiertas. Con esto terminamos la parte de proxémica
y me gustaría dar unas pequeñas notas acerca de este aspecto de la territorialidad. La territorialidad tiene que ver también con algo muy animal. De hecho, el resto de animales supuestamente tienen un énfasis en la territorialidad mayor que los seres humanos, aunque los seres humanos también, como saben, y las sociedades muchas veces dan un énfasis también pues muy importante a fenómenos como los fronterizos, fenómenos de posesión de un territorio y de delimitación de los territorios. Según Knapp, tiene que ver con la conducta cuya característica es un tipo de identificación con un área determinada que indica la propiedad y defensa ante quienes puedan invadirlo. Dentro de esta invasión o dentro de estas relaciones territoriales, no solamente tenemos que atender a fenómenos estrictamente físicos, ocupacionales, podríamos decir, sino que también hay elementos objetuales, incluso visuales, olfativos o táctiles, es decir, todo tipo de elementos pueden interferir en nuestras relaciones territoriales. De esta manera, Lehman y Scott proponen 3 términos diferentes para hablar de estas invasiones territoriales o de estas intrusiones. Vamos a utilizar el término intrusión como término genérico, las cuales, según el grado de ocupación del territorio y según el modo, podríamos hablar de violación, cuando una persona simplemente no respeta el territorio ajeno, sería una falta de respeto de la manera en la que está organizado ese territorio. La invasión sería un paso más en la medida en que es permanente, es decir, ya no solo una falta de respeto a ese otro territorio, sino que ya uno se apodera de ese territorio y pasa a hacerlo pues, propio, pasa a hacer un uso propio de ese otro territorio. O por último la contaminación, que sería el modo en el que es algún aspecto del territorio el que es violentado, no todo él, pues por ejemplo mediante pues una contaminación sonora, una contaminación visual o en cualquier otro elemento del territorio que se vea afectado, que se vea violado o usurpado, pues hablaríamos de contaminación. Por último, les dejo unas diapositivas que me gustaría que comentáramos en las sesiones conjuntas sobre diferentes espacios y cómo se puede interactuar con los mismos. ¿De acuerdo? Se las paso ahora rápidamente. Como les digo, las comentaremos en la próxima sección. Incidir finalmente en esta reflexión que hacen sobre el contexto Duranty y Godwin, remarcando el hecho de que el contexto no es tampoco algo definido. Si ya decíamos que el significado dependía del contexto y por tanto el contexto nos ayudaba a definir el significado, Duranty y Godwin van incluso un poco más allá y nos dicen que también el contexto es algo dinámico y es algo interactivo y que no existe solo un contexto para un mensaje o para una semiosis, sino que constantemente también los contextos pueden variar o incluso puede haber varios contextos a la vez, lo cual complejiza más todo análisis, pero retomando incluso la primera de las definiciones de hoy de Umberto Eco, recuerden que la complejidad no es una dificultad o no es un problema para la interpretación semiótica, sino al contrario, es una riqueza necesaria. El peligro está más en los lenguajes monolíticos, en los lenguajes que solo entienden que una cosa es buena, solamente hay una interpretación de los hechos y todo el resto está equivocado. Frente a ese tipo de definiciones más monolíticas, como les digo, todo lo que añada complejidad y añada riqueza de perspectiva, en principio es algo positivo con respecto al análisis semiótico. Les dejo las referencias de esta sesión y nos vemos próximamente.